Bienvenido, está comenzando tu programa Biblia Fácil. Qué alegría saludarte, tú que estás allí esperando como siempre en este horario. Tú que estás allí en YouTube viendo este programa, grande abrazo para ti. Tú que estás en las redes sociales, grande abrazo, bendiciones. Tú que estás mirando por la televisión, qué bueno tener este encuentro. Esta es la hora marcada, este es el momento para poder abrir la palabra de Dios. Y cuando abrimos la palabra de Dios encontramos mensaje extraordinario para nuestra vida. Encontramos nuestro valor, encontramos nuestro origen, nuestro camino y nuestro destino. Me alegra saludarte. Cada semana tenemos un encuentro y hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante. ¿Tú sabías que el pueblo más fiestero en la historia de la humanidad era el pueblo de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Acaso los hijos de Dios también se divierten, también gustan de fiestas? Hoy vamos a hablar de fiestas. Esas fiestas eran celebraciones que también representaban el ministerio de Cristo. Pero antes de abrir la Biblia, yo quiero ofrecerte un material extraordinario grabado con mucho cariño para ti. Se trata del DVD Santuario, el Camino de Dios. Puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. El material es totalmente gratis, así que solicítalo ahora mismo. Hay 15 temas que donde tú vas a comprender mucho más acerca de este fascinante tema sobre el santuario como el camino de Dios. ¿Y por qué el camino de Dios? Porque en el santuario nosotros encontramos el camino que Cristo recorrería para salvarnos. Y yo estoy aquí con 6 amigos de diferentes países, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, que vinieron a este lugar para poder juntos estudiar la Biblia. Y gracias porque tú también formas parte de esta linda escuela donde el maestro es Cristo a través de su Santo Espíritu y el libro de estudio es la Biblia. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hablar. Amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que son las fiestas en el pueblo de Israel. Hablar de fiesta parece que es un término que está en contra de un cristiano. Porque ya escuchamos mucho por allí que para ser cristiano hay que tener cara, ¿verdad? Hay que vestir de otra manera, hay que ser diferente. Y es verdad que el cristiano verdadero y auténtico marca la diferencia donde esté. Su manera de hablar, de comportarse, de vestir, de hacer, de comer, porque el cristianismo abarca todos los aspectos de la vida. Sin embargo, eso no quita de que el cristiano fue hecho para celebrar. O que cuando uno es cristiano tiene que celebrar. Solo que esa fiesta espiritual, vamos a ver que estaba muy bien colocada en el pueblo de Israel y fueron órdenes de Dios para que mediante esas fiestas también puedan reconocer a Jesús cuando Él viniere. El mayor problema es que aunque el pueblo de Israel estaba tan familiarizado con todos los muebles y sacrificios, y aunque su mente apuntaba para Cristo, cuando Cristo llegó a la tierra, no lo reconocieron. ¿En qué momento la religión pasa a ser una triste formalidad? ¿En qué momento el ser humano pierde la sensibilidad? ¿En qué momento el ser humano se acostumbra tanto a ver algo que cuando se encuentra con la realidad no lo reconoce? Hoy vamos a hablar de cómo Dios mandó a su pueblo a celebrar 7 fiestas. Y aquí me da la primera idea
de que el cristiano tiene que ser feliz. La Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos habla de un gozo. Gálatas capítulo 5 dice que fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo o alegría. Quiere decir que el cristiano está en constante celebración, porque tiene esperanza, porque tiene fe. Eso no significa que él esté exento de los problemas. No, el cristiano tiene luchas, tiene problemas, pero él tiene paz. Y aunque no siempre esté sonriendo por fuera, él tiene tranquilidad y equilibrio. Él sabe de que las cosas están bajo el control de Dios. Y además, Dios estableció un día semanal para celebrar la mayor fiesta de recordación de la creación de ese mundo, que es el día sábado. Así que el cristiano es un cristiano que gusta de fiesta, pero no una fiesta secular, no una fiesta como el mundo nos ha enseñado que es fiesta, donde en lugar de ser fiesta es autodestrucción, alcohol, droga, aquella diversión que acaba siempre en amargura, en destrucción. No, la fiesta que el cristiano encuentra es la paz que encuentra en Cristo y la celebración por los grandes acontecimientos y milagros que Dios hace en su vida. Mas el cristiano es o tiene que ser un cristiano feliz. Si el cristianismo, ser cristiano no te hace feliz, tienes que revisar tu relación con Dios. Ser cristiano es ser feliz, aún en medio de las batallas de la vida, aún en medio de las tormentas de la vida. Hoy vamos a hablar de esa primera parte de esas fiestas. Mejor dicho, a las 7 fiestas lo hemos dividido en 2 partes. Hoy vamos a hablar sobre las primeras 4 fiestas que celebraba el pueblo de Israel. ¿Por qué lo hemos dividido en 2 partes? Porque estas 7 fiestas se dividían en 2 estaciones del año. La estación de primavera y la estación de otoño. En la primavera se realizaban 4 fiestas y en el otoño 3 fiestas. En total en el año tenían 7. Hoy vamos a hablar sobre las fiestas de la primavera. Muy bien, ¿por qué Dios mandó que el pueblo de Israel pudiese celebrar fiestas en determinados momentos específicos del año? En primer lugar, porque las fiestas eran como una ventana para el conocimiento de la salvación. Una ventana, cuando tú lo abres, puedes ver que hay más allá. Una ventana te puede cerrar la visión o te puede abrir. Entonces, a través de las fiestas, el pueblo de Israel podía ver la celebración a futuro, el ministerio de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que en el programa anterior vimos que todos los muebles representaban a Cristo? Desde la fuente de agua hasta el propiciatorio. Entonces, las fiestas también eran cristocéntricas. ¿Qué significa cristocéntrica? Que Cristo era el motivo de la fiesta. Y cada vez que se celebraba la fiesta, ellos tenían que mirar por fe ¿a quién? A su Salvador. Tenían que mirar a Cristo. Otro motivo es para mostrar que la religión es festiva, es alegre, y que el plan de salvación tiene que ser celebrado. Y a través de las fiestas, Dios mostró para su pueblo el itinerario de salvación. ¿Qué es un itinerario? Un itinerario son fechas marcadas para realizar ciertas actividades. Entonces, allí en el cielo hay un calendario de actividades. Me encanta ver ese Dios organizado, ese Dios de orden, ese Dios que no dice, bueno, hoy vamos a hacer lo que sea. No, todo es planificado. La creación de este mundo fue planificado en 7 días. Todo es planificado. La salvación del ser humano fue planificado. Por eso Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Quiere decir, ni antes ni después. Hay un tiempo para todo. Entonces, a través de las fiestas, Dios mostró para Israel algunas fechas que ellos tenían que conocer y tenían que ver con el plan de salvación. Imagínense una cosa, las fiestas eran el calendario de Dios para decir cómo iba a salvar a la humanidad. Hoy vamos a ver parte de ese calendario que eran días festivos, ¿correcto? Muy bien, algunas de esas fiestas conmemoraban algunos eventos nacionales del pueblo de Israel. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua era la fiesta de independencia, porque junto con la Pascua vino la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Solo que las fiestas no solamente conmemoraban algunos acontecimientos de Israel, las fiestas también tenían o eran sombras o tipos
del ministerio de Cristo, así como los muebles, igual eran las fiestas. Vamos entonces a descubrir cuáles eran esas fiestas. Para ello quiero presentarles aquí las fiestas que se realizaban en la primavera y en el otoño. Muy bien, vamos a ir por partes entonces. Las fiestas de primavera anunciaban la primera venida de Cristo y las fiestas de otoño la segunda venida de Jesús. ¿Correcto? Entonces, las fiestas eran tipológicas. Ellas apuntaban hacia un evento mayor. Las primeras 4 hacia la primera venida. Quiere decir que estas fiestas de otoño todavía hoy se están cumpliendo. No es que hoy vamos a celebrar esas fiestas, vamos a ver de qué manera hoy se cumple. Veremos en el próximo programa, porque hoy vamos a hablar solamente de las fiestas de primavera. ¿Cuáles eran esas fiestas? En la primavera encontramos 4 fiestas que todas comienzan con P. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Estas 4. Solo que las 3 primeras, Pascua, panes y primicias, eran casi en la misma fecha. Algunos lo consideran todo esto como una sola fiesta, pero en sí eran 3. Luego viene la fiesta del Pentecostés. Hasta aquí, todas estas fiestas apuntaban hacia la primera venida de Jesús. Todas esas fiestas. ¿En qué mes se hacían? Las primeras 3 fiestas se realizaban en el primer mes del año del calendario hebreo. Entonces allá en el calendario hebreo, el año comenzaba en primavera y el primer mes del año era Nisan, era el nombre del mes, Nisan o Abib. Uno de esos 2 nombres se usan para hablar sobre el primer mes del año del calendario hebreo. Y la otra fiesta de primavera era en el mes de Sivan, que era más o menos en el mes de mayo para nosotros. Nuestro calendario, el calendario que nosotros tenemos, es el calendario gregoriano. Ustedes saben la historia del cambio de calendarios, ¿verdad? Tuvimos el calendario hebreo, hubo un calendario babilónico, vino Julio César, hizo otro calendario que es el calendario romano, llamado el calendario juliano, y luego Gregorio vino y trajo otro calendario, allí colocando la era cristiana. Ya es diferente al calendario romano, por eso que el calendario que hoy tenemos es un calendario llamado el calendario gregoriano, porque fue el obispo Gregorio quien introdujo ese tipo de calendario. Bueno, hay algunas variantes en fechas, lo hay. Por ejemplo, el tercer mes para ellos era Sivan, lo que para nosotros sería entre mayo y junio. Ahora les muestro un poquito más con detalle esto. Y las otras fiestas se celebraban en un solo mes. Ese séptimo mes es muy interesante. El séptimo mes, recuerdan ustedes que ya les hablé en el programa anterior, que Dios eligió una fecha para purificar el santuario. ¿Cuál era? El 10º día del séptimo mes. ¿Cuál era el séptimo mes? Tishri. Y Tishri sería para nosotros entre septiembre y octubre. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver ese cambio de calendario? Ahora les voy a mostrar un poquito cómo se hizo la división de los meses, ¿correcto? Entonces, todas estas fiestas lo encontramos en un capítulo de la Biblia, capítulo 23 del libro de Levítico. Abran sus Biblias ahí. Vamos a estudiar algunas de estas fiestas, o por lo menos las 4 primeras, y en el próximo programa hablaremos sobre las otras 3 fiestas que nos faltaría analizar. Vamos a Levítico capítulo 23, ¿correcto? Entonces hasta aquí habían 7 fiestas celebradas en 2 estaciones, primavera y otoño. Las fiestas de primavera apuntaban la primera venida de Jesús y las fiestas de otoño apuntaban la segunda venida de Jesús. Vamos allí, Levítico capítulo 23, versículo 5. Vamos a la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. 23, 5. ¿Quién tiene el texto? José, ¿tienes el texto ahí? Por favor. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde... Las 2 tardes. Las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Muy bien. El versículo 4 comienza diciendo, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Fiestas.
¿Cuál es la primera? En el mes primero. ¿Cuál es el primer mes? Nisan, ¿correcto? O también llamado Abib. Yo aquí tengo un calendario hebreo. Miren cómo era dividido. Primer mes hebreo era Nisan o Abib, que más o menos sería entre la quincena de marzo y quincena de abril, para nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, el que nosotros tenemos. Segundo mes hebreo es Iyar o Sit, entre abril y mayo. Tercer mes, Sivan, entre mayo y junio. Cuarto mes, Tamuz, entre junio y julio. Luego viene Ab, Elul, Tishri, Hesban, Kisleu, Tebet, Sebat. Y el último mes del año era Adar. Esos eran los meses del pueblo Israel. Y todo su calendario se basaba en el cultivo, porque era un pueblo agricultor, de siembra, de cosecha, etcétera, etcétera. Como vamos a ver también allí en las fiestas que Jehová o que Dios dice que ellos tienen que celebrar. En el primer mes se celebraría la primera fiesta. ¿Cómo se llama la primera fiesta? Pascua. ¿Dónde tuvo origen la Pascua? Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Fue Dios quien instituyó la Pascua. Y vamos a ver cómo fue la primera Pascua. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, vamos a prestar atención, en el 10 de este mes, ¿qué número de día? ¿O qué número era? 10. Es decir, en el 10º día de este mes, cada uno tomará un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Correcto? Versículo 5. El animal será sin defecto, macho y de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis ¿hasta cuándo? Dice. Hasta el día 14. ¿Qué más dice? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Entre qué tarde? 14 y 15. ¿Correcto? A ver, vamos por partes entonces. ¿En qué momento Dios les da esta orden? Antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto. Le dice así: hoy les voy a libertar. Hoy va a ser el día de su independencia. Cada país tiene de paso un día de independencia. Hoy va a ser feriado para ustedes. Eso, o sea, las fiestas serán feriados. ¿Qué va a suceder? Hoy día, toda familia, o en el primer mes, que es el mes de Abib o Nisan, todas las familias van a tomar un cordero. ¿Cuándo? El 10º día. ¿Correcto? Ese cordero tiene 3 características. ¿Cuáles son? Macho, sin defecto y de 1 año. Solo lo van a separar. ¿Hasta qué día? Hasta el día 14. El día 14 ustedes lo van a matar. ¿Qué va a pasar? Esa noche del día 14, es decir, al terminar el día 14 y comenzar el día 15, porque recuerden que en la Biblia los días no se cuentan desde la medianoche. Bíblicamente, según Génesis 1, un día comienza a la puesta del sol, hasta la otra puesta del sol. Génesis 1 dice, fue la tarde y la mañana. Nosotros estamos acostumbrados a decir, cambio de día, medianoche. Claro, eso no es bíblico. El cambio de día es a la puesta del sol, es decir, cuando hoy el sol se ponga, acaba un día y comienza otro. El día comienza con la parte oscura y termina con la parte clara. Entonces, en el día 14 lo van a sacrificar. Y en la noche, presten atención, en la noche ustedes van a comer ese cordero con hierbas amargas, para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto.
Solo que con la sangre de ese cordero, ¿qué cosa van a hacer ustedes? Van a pintar sus puertas, los postes de las puertas, los dinteles de las puertas. ¿Qué va a suceder? Esa noche, que era la medianoche, ya del día 15 de Abib, el ángel pasará y donde no vea la sangre del cordero en sus puertas, todo primogénito morirá. Entonces, el ángel pasó esa noche y vio todas las casas pintadas, no tocaba la muerte de los primogénitos. Dice que en todo Egipto hubo llanto. ¿Por qué? Porque ninguna casa tenía la sangre del cordero. ¿Qué significa entonces Pascua? Pascua significa pasar por alto. ¿Qué cosa pasaba por alto? Las casas donde estaba la sangre del cordero. Esa palabra en hebreo es Pesaj. Y la palabra Pesaj viene para nosotros como Pascua. ¿Qué es Pesaj? Pasar por alto. El ángel no destruyó a los primogénitos donde tenía la sangre pintado allí donde, en los dinteles o en los postes de las puertas de las casas. Esa noche el pueblo de Israel salió comiendo el cordero con hierbas amargas. Y es por eso que Dios le dice a Moisés, así van a recordar su liberación. Esa es la fiesta de la Pascua, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo era separado el cordero? El 10º día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 14. ¿Cuándo era comido el cordero? El día 15. No se olviden de esas fechas, que ahora les voy a mostrar por qué es importante comprender. ¿Correcto? Entonces la Pascua tenía o mostraba un evento pasado y un evento futuro. Pasado, ¿por qué? Porque los israelitas, cada vez que comían la Pascua, ¿qué cosa explicaban a sus hijos? Un día nosotros fuimos esclavos. ¿Y por qué la Pascua tiene un evento futuro? Porque también representaba la Pascua a Cristo, que un día vendría para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Correcto? Entonces la Pascua tenía esas dos direcciones para apuntar el pasado y el futuro. El pasado, la liberación de Israel, y en el futuro, la liberación que Cristo haría ¿dónde? En el Calvario. Ahí en la cruz. Eso significaba la Pascua. Muy bien. Entonces el macho tenía que ser, el cordero tenía que ser macho, sin defecto, de 1 año. Presten atención aquí. ¿Por qué macho? Porque el cordero que moría en la Pascua, ¿a quién representaba? A Cristo. Quiere decir que representaba a Cristo como hombre. Dios, hombre. ¿Por qué sin defecto? Porque Cristo sería perfecto. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué de 1 año? Porque Jesús moriría en la flor de la juventud. ¿A los cuántos años? 33 años. Por eso es que tenía que ser macho sin defecto de 1 año. ¿Por qué? Porque tipificaba ¿a quién? Al verdadero cordero. Otra cosa, mírenme, Juan 19:32, ese cordero tenía que ser o no tenía que tener ningún hueso roto. Ustedes saben que cuando Jesús murió, Juan 19 nos cuenta que quebraron los huesos de los ladrones que estaban al lado de Jesús. Pero cuando quisieron quebrar los huesos de Jesús, no lo hicieron. Pasaron una lanza en su costado y vieron que estaba muerto. Para que se cumpla exactamente que Él es el Cordero Pascual. No se quebró ningún hueso. Y otra cosa, ¿recuerdan ustedes que después el cordero tenía que ser asado y comido? Eso significaba que Cristo tenía que ser entregado completamente, según Isaías capítulo 53. Entonces, la fiesta de la Pascua tipificaba, apuntaba, ¿a dónde? Al sacrificio de Cristo. ¿Cuándo se celebraba? En el primer mes del año. ¿Qué mes era? Nisan. ¿Correcto? Nisan. Ahora, presten atención. Vamos a analizar cómo se cumple eso en el ministerio de Cristo. Ustedes saben qué cosa sucedió un sábado antes de ser Jesús crucificado un viernes, pero su semana allí comenzó incluso un sábado antes. Un sábado antes, por la noche, Jesús fue a la casa de Simón.
Y ahí una mujer lavó sus pies con un perfume muy caro. El día domingo, muy temprano, Él entró a Jerusalén montado en un pollino. Eso es lo que hoy se conoce como Domingo de Ramos, incluso en nuestro calendario, ¿verdad? Claro, hoy solamente es tradición. Pero Jesús entró, ¿en qué día? Un domingo. Y aquí viene lo importante. Ustedes saben qué día, qué fecha era ese domingo que Jesús entró. Jesús entró el día 10 del primer mes a Jerusalén. El día que el Cordero era separado para ser muerto, Jesús entró separándose para ser muerto. El mismo día, el 10º día, y entró montado en un pollino. Ustedes saben que quienes entraron montados en un pollino eran aquellos que iban a coronarle como rey. Por eso es que todos quisieron coronarle como rey. Decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando estuvieron por coronarlo como rey, Jesús escapó. Porque Jesús no aceptaría una corona humana. Jesús vino para dar la redención al ser humano. Todo eso ocurrió el 10º día del primer mes del año, que es el mes de... Nisan en el calendario hebreo. ¿Qué más pasó en esa semana? Entonces no cambies el canal, vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Son 3, 2, 1. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Qué alegría que puedas estar viendo este programa. Hoy estamos viendo sobre las fiestas en Israel, las primeras 4 fiestas. Ya estamos hablando sobre la primera fiesta, y en el bloque anterior hablamos sobre la fiesta de la Pascua. Y cómo esto se cumple en el ministerio de Cristo. La fiesta de la Pascua, ya mencionamos, que se separaba un cordero en el día 10 hasta el día 14. Al atardecer el día 14 se sacrificaba y el día 15 era comido. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entró un día domingo. Y era un día 10 de Abib o Nisan. Había una profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice que Jesús entraría cabalgando sobre un asno. Mucho tiempo atrás Zacarías profetizó, miren, Zacarías 9:9, alégrate, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa profecía se cumplió en el mismo día que el Cordero era separado. ¿Qué cosa más ocurre en la última semana de Cristo? ¿Recuerdan ustedes qué cosa sucede en el día jueves? Pasaron por lo menos esos 4 días que Jesús entra para Jerusalén. Cuando es el día jueves, ¿qué día era el día jueves? 14. Jesús va a comer la Pascua con sus discípulos. Les dice, vayan, preparen un lugar, voy a comer la Pascua. Es la última Pascua. Porque allí en el momento que Jesús come la Pascua con sus discípulos, cambia la Pascua por la Cena del Señor. Eso vamos a verlo de aquí un poquito, en unos minutos más. Porque esa Pascua representaría solo el sacrificio de Jesús. Y la Cena del Señor también será un recordatorio del sacrificio de Jesús, pero ya con otro sentido. Por eso es que hoy los cristianos ya no celebramos más la Pascua, pero sí la Cena. En Juan capítulo 13 dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos, luego comieron pan sin levadura, luego tomaron jugo de uva,
Y después de la Pascua, que ellos celebraron, Jesús salió con sus discípulos hasta el Monte de los Olivos. Y es allí donde viene Judas el traidor. Y a medianoche Jesús es llevado, es arrastrado para Jerusalén. Y allí comienza todo el juicio injusto para que al día siguiente Jesús muera. Jesús murió en el día que el cordero era comido. ¿Por qué no murió el día que el cordero era muerto? Porque Jesús representaba no solo al cordero pascual, sino a todos los sacrificios. Entonces Jesús celebró la última Pascua en el día 14 y en el día 15, en el día que el cordero era comido, Jesús estaba muerto. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, esa fiesta representaba ¿a quién? El sacrificio de Jesús. Jesús ya fue sacrificado, no necesitamos más celebrar esa fiesta, pero Jesús instituyó en la fiesta de la Pascua otra ceremonia, que es la Cena del Señor, que también representaría su muerte. Entonces, la Pascua representaría la liberación del cautiverio de Egipto, la liberación del cautiverio del pecado, y fue sustituida por la Cena del Señor. Eso dice el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, después del sacrificio de Jesús, ¿cómo se recordaría su sacrificio? A través de la Cena del Señor, ya no de la Pascua, porque la Pascua apuntaba el sacrificio y la Cena, ¿qué cosa apunta? El recordatorio de ese sacrificio. Entonces ahí encontramos cómo la primera Pascua nos lleva a Jesús. Vamos a la segunda fiesta, Levítico capítulo 23. No separemos el capítulo, que ahí están todas las fiestas. Vamos al versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis, ¿qué cosa? Panes sin levadura. El mismo día que era comido el cordero, comenzaría la otra fiesta. ¿Qué fiesta? Los panes sin levadura. ¿Por qué los panes sin levadura? ¿Qué representaban? Éxodo 12:15, y aquí también mismo dice que tendría que comerse por 7 días. Interesante. ¿Cuándo comenzaba esta fiesta? En el día 15. ¿Hasta dónde iba? Hasta el día 21. Esos 7 días comerían panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Jesús habló aquí en la tierra, en su ministerio. Cada vez que hablaba de levadura, hablaba de hipocresía, que es símbolo de pecado. Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué cosa es levadura? Es algo engañoso, ¿verdad? Ustedes han visto cómo la levadura transforma la harina, ¿verdad? La harina está bien, pones levadura, se infla. Pero tú lo tocas, adentro hay aire. El pecado hincha, el pecado también. Ahora, también en algún momento Jesús habló de que la levadura era símbolo también de una transformación interna, pero más está representado con el pecado. Entonces, estos 7 días comían panes sin levadura. Ahora, el primero y el último día eran considerados sábados. Amigos, yo quiero que ustedes comprendan eso. En el Antiguo Testamento habían 2 tipos de sábados: sábados ceremoniales y sábado semanal. El sábado semanal es el 7º día de la semana, que nunca cambió. El sábado ceremonial eran los días que ellos no trabajaban por estar en la fiesta. Por ejemplo, si para ellos el día 15 tocaba un martes, el martes para ellos era sábado. ¿Qué significa sábado? Reposo. Y ese sábado terminaba el otro martes
El martes era sábado. Esos se llamaban los sábados ceremoniales. Por eso el apóstol Pablo habla incluso en Colosenses de aquellos sábados que Cristo clavó en la cruz. ¿Qué sábado? ¿Semanal? No, sábado ceremonial. Estos días que eran días de reposo porque tenían que celebrar ¿qué cosa? La fiesta. Esos eran los sábados ceremoniales. No tiene nada que ver con el sábado semanal. Muy bien, ¿cómo se cumple esto en el ministerio de Cristo? En la pureza del ministerio de Cristo. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero nunca hubo pecado. Es decir, la levadura nunca llegó a su vida, nunca se contaminó. Jesús es el pan de vida, sin pecado. Representaba el cuerpo de Cristo que no sufrió corrupción. Además, recuerden que para hacer el pan, el trigo tenía que ser desmenuzado. Así también Cristo fue desmenuzado por nosotros. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura representaba el ministerio de Cristo en la tierra. La Pascua, ¿qué cosa representaba? La muerte de Cristo. Los panes sin levadura, el ministerio de Cristo, intachable, perfecto. También esta fiesta nos lleva ¿a quién? A Cristo. Vamos a la tercera fiesta. Levítico capítulo 23, versículo 9. Levítico capítulo 23, versículo 9. Miren lo que dice. Di a los israelitas, cuando estréis en la tierra que os doy y seguéis la mies, traéis al sacerdote una gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Él merece esa gavilla ante el Señor para que seáis aceptos. La merece el día que seguís al sábado. El mismo día que ofrecéis la gavilla, ofreceréis al Señor como holocausto un cordero de 1 año. Muy bien, gracias. Miren lo interesante de esta fiesta. El pueblo de Israel tenía que un par de días antes separar, había una ceremonia para esto, separaba un pedazo de las gavillas que eran de los primeros frutos. Primicia viene de los primeros frutos. El tiempo de cosecha para los israelitas comenzaba en la fiesta de las primicias. Primero la cebada era cosechada y terminaba con la cosecha de trigo, que era 50 días después. La diferencia entre la cebada y el trigo más o menos había unos 50 días entre la cosecha de uno y lo otro. Pero cuando aparecían las primeras gavillas, un grupo de personas tomaban una hoz, cogían las gavillas y esas gavillas los llevaban ¿a dónde? Al santuario. El sacerdote recibía esas gavillas y aquí en este altar los movía, los mecía y los presentaba delante de Dios. Esto era la fiesta de las primicias, de ahí también se mataba un cordero y se comía. Ahora, hay un dato interesante. Miren lo que dice el libro de Levítico capítulo 23, versículo 11. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo. Ojo, ustedes se dan cuenta que las otras fiestas tenían una fecha. Esta no, esta tiene día. La fiesta de la Pascua, ¿cuándo era? Separas el día 10 hasta el día 14, día 15 comes. ¿Cómo era la otra fiesta? La siguiente fiesta. Comienza el día 15, 7 días hasta el día 21. Pero la fiesta de las primicias no tiene una fecha. Tiene un día. Tiene que ser al día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo en la Biblia? El sábado. Quiere decir que la fiesta de las primicias tendría que ser siempre un domingo. ¿Comprenden esto? Siempre un domingo. Al día siguiente del día de reposo. Siempre un domingo. ¿Por qué razón? Ahora vamos a entender. En la tipología, las primicias representaban a la resurrección de Jesús. Vamos al libro de 1 Corintios 15, 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Cómo él nos narra de una manera extraordinaria. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
Miren la palabra que coloca. Primicias de los que durmieron. ¿Qué cosa viene a ser Cristo? Primicia. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿a qué representaba esta fiesta de las primicias? A la resurrección de Cristo. Vamos a recapitular hasta aquí. La Pascua, ¿a qué representaba? El sacrificio de Jesús. La fiesta de los panes sin levadura, ¿qué representaba? El ministerio de Jesús. Y la fiesta de las primicias, ¿qué representaba? La resurrección de Jesús. Por eso es que esta fiesta tendría que ser un día después del día de reposo. ¿Qué día es un día después del día de reposo? Domingo. El primer día de la semana, como la Biblia bien lo habla. Ojo. Un día después del día de reposo. No dice que sería reposo el domingo. Dice después del día de reposo. ¿Comprenden lo que allí dice la Biblia? Ahora, presten atención acá. Jesús se hizo nuestra primicia. Ahora, me llama la atención lo que dice allí. ¿Acaso Él fue el primero en resucitar? Hubieron otras resurrecciones. Pero aquí está hablando de primero en importancia. ¿Por qué? Porque de su resurrección dependía la resurrección de todos. Me llama la atención un texto. Allí, miren lo que dice en el versículo 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, que es la primicia. Luego, ¿qué más dice? Las primicias y luego los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Quiénes son las otras primicias? Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 52 y versículo 53. Miren lo que dice Mateo 27, versículo 52. 27, 52. Cristian, ¿tienes el texto? Se abrieron los sepulcros de muchos santos que han muerto, y volvieron a la vida. 53. Después Jesús resucitó y salido de los sepulcros vieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Qué cosa está diciendo la Biblia? Que con la muerte de Jesús, miren lo que dice el versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos, lo que yo les comenté, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían dormido se levantaron y se fueron a la ciudad santa. Este grupo de santos que fueron resucitados fueron a la ciudad santa, al cielo. ¿Quiénes son? No sabemos. Pero con certeza, con seguridad, no es Pablo, no es Juan, no es María, porque ellos todavía estaban vivos. ¿Correcto? Ahora, Cristo es la primicia y también llevó primicias para el cielo como resultado de su resurrección, garantizando la resurrección de todos aquellos que un día van a resucitar. Y ahora viene la otra fiesta, la última de la primavera. Vamos a Levítico 23:15. Levítico capítulo 23, versículo 15. Allí dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ojo, otra vez, día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? 7 por 7, 49. 49 días. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Cómo se llama esta fiesta? La fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés. Después de 50 días el grano estaba listo. Era la fiesta de Pentecostés. Y dice que también sería después de 7 semanas, que daba 49 días, y después del día de reposo. Quiere decir que esta fiesta también se celebraría ¿qué día? Domingo. No dice que el domingo era día de reposo, después del día de reposo. ¿Y ustedes saben qué sucedió en el Pentecostés 50 días después? El Espíritu Santo descendió. Jesús estuvo 40 días aquí más con los discípulos y después de 10 días el Espíritu Santo descendió. Y ustedes saben que según Juan 7:39,
Dice que el Espíritu Santo descendió porque Cristo había sido glorificado. Juan 7:39 dice, Cristo aún no había sido glorificado, por eso el Espíritu Santo aún todavía no había venido. Pastor, ¿acaso el Espíritu Santo no actuaba desde el Antiguo Testamento? Sí, pero en momentos específicos. A partir del Pentecostés vino en su plenitud. Aparecieron como lenguas de fuego, dice en Hechos capítulo 2, y empezaron a hablar en lenguas. Hablar en lenguas, ¿qué significa? Idiomas. ¿Por qué en idiomas? Porque ahí había gente de otros lugares que no entendían el idioma de los discípulos. Y los discípulos empezaron a hablar en la propia lengua de ellos. Y la gente entendía. Miren, aquí hablar lenguas no es hablar cualquier cosa y nadie entiende. La gente entendió, por eso pidieron ser bautizados. ¿Y cuántos se bautizaron? Hechos 2:42 dice que se bautizaron como 3,000 personas. Eso fue la primera cosecha. Por eso es que la fiesta del Pentecostés representaba la llegada del Espíritu Santo con la cosecha que el mismo Espíritu haría. Queridos, Hechos capítulo 2 habla de esa llegada del Espíritu Santo para capacitar. Y el don de lenguas no es confusión. El don de lenguas sirvió para cumplir la misión. Abran si quieren la Biblia, Hechos capítulo 2. Versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo le oímos hablar en nuestra lengua? Quiere decir que ellos estaban entendiendo. ¿Qué cosa es hablar en lenguas? Hablar en lenguas no es un show. No es el bautismo del Espíritu Santo como algunos por allí dicen. Cuando ustedes van, por ejemplo, al libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla mucho sobre el don de lenguas. El capítulo 14. Versículo 12 dice que los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. Versículo 18 dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar que 10,000 palabras en lengua que nadie conoce. No seáis como niños. Versículo 27 dice, si alguno habla una lengua extraña, que sea por intérprete. ¿Qué cosa es una lengua extraña? Una lengua que alguien no conoce. Entonces, si tú quieres hablar otra lengua, que